Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en el cuarto capítulo de Yo elegí educar. Hoy día, jueves 7 de abril, estamos comenzando una nueva conversación con nuevas invitadas para poder hablar de lo que es trabajar como docente, lo que es, cierto, compartir esta experiencia, traspasar conocimientos, transformar realidades, en conjunto con dos líderes, dos directoras de lo que converge en educación rural. Quiero presentarlas y antes de presentarlas quiero invitar a toda la audiencia a que sintonice, ¿cierto?, nuestra transmisión y pueda compartir con todos sus conocidos en redes sociales. Nos pueden comentar también sus opiniones, comentarios e incluso nos pueden hacer preguntas a nuestras invitadas para que podamos interaccionar. Quiero recordar que este programa está con el único objetivo de valorizar esta carrera docente y además colocar sobre la mesa la vocación de tantos y tantas profesores y profesoras. Quiero aclarar también de que este es un programa realizado por los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, en conjunto con los docentes del Departamento de Ciencias Básicas. En conjunto también con la Dirección Comunal de Educación que está ahí de la mano con nosotros. Bien, voy a presentar ahora a nuestras invitadas. En primera instancia quiero presentar a la directora del Liceo Santa Fe, Carolina Toledo Bastidas. Bienvenida, profesora Carolina. Hola Luis, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, por el otro lado tengo a la directora de la escuela, Teniente Ignacio Serrano, la profesora Paola Muñoz Muñoz. Bienvenida, profesora Paola. Gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que están conectadas a este programa. Gracias a ambas el día de hoy por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar este programa como lo hacemos semana a semana, que es informándonos de todos los acontecimientos vinculados al tema de la educación. Y por eso quiero invitar a Camila Valenzuela que se conecte con nosotros y pueda contarnos qué hay de nuevo esta semana. Hola Luis Francisco, bueno, a mí me toca presentar la sección de avisos y noticias esta semana. La primera noticia dice: Alto Biobío entregan recursos para el estudio y diseño para la nueva escuela de Kayaki. Autoridades regionales y comunales visitaron la comuna de Alto Biobío para dar a conocer la entrega de recursos para el estudio y diseño de la nueva estructura para la escuela básica de la localidad de Kayaki, la cual fue destruida producto de un incendio en el mes de junio de 2018. Siguiente noticia dice: Proyecto regional impulsa mejoras en la educación escolar con apoyo de Finlandia. La Universidad Arturo Prat, a través de su Facultad de Ciencias Humanas, está impulsando un mejoramiento en la enseñanza y el aprendizaje escolar, tomando como ejemplo la excelencia y experiencia de naciones desarrolladas como Finlandia, considerado un referente mundial en educación. Para el siguiente tenemos avisos. El primero es que desde el lunes 4 de abril se iniciaron las postulaciones para el preuniversitario municipal de 2022, el que se extenderá hasta el 8 de abril. Y también que el Mineduc ya informó las carreras que tendrán que rendir la prueba de matemáticas en número 2, ya que sabemos que solo algunas carreras van a tener que rendir esta prueba. Y para mayor información sobre qué carreras son, deben ingresar a acceso.mineduc.cl para saber cuáles serán aquellas carreras que deberán rendir la segunda prueba de matemáticas.
Bien, en la siguiente tenemos que inician las inscripciones de la PDT de invierno, son del 11 al 29 de abril o hasta agotar cupos. Entonces recordemos que ahora hay una nueva PAES, pero que antes de eso tenemos la PDT que se realizaba en diciembre y que ahora se realizará en julio. Entonces las inscripciones para dicha PDT ya están abiertas, bueno, van a estar abiertas del 11 al 29 de abril próximamente y estarán abiertas hasta que se agoten los cupos disponibles. Tenemos un aviso de trabajo del Colegio Teresiano Padre Enrique de Nacimiento. Dice que se necesita contratar por el año académico de 2022 a un docente de educación general básica de primer ciclo por 32 horas y también un técnico de educación especial de primer ciclo por 32 horas. Los interesados deben enviar su currículum al email señalado en el afiche. También tenemos otra oferta laboral del Liceo Santa Cruz. Necesita profesor de enseñanza básica para primer y segundo ciclo como reemplazo. Deben enviar sus antecedentes a admisionsantacruzlaja@gmail.com. Tenemos otra oferta laboral del Liceo Santa Cruz que requiere profesor o profesora de biología para enseñanza media, también de reemplazo, y los antecedentes enviarlos al correo ya mencionado anteriormente. Tenemos fechas para recordar. El 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Bueno, queremos recordar que el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y que este se conmemora para reconocer la importancia de la salud como derecho básico y universal. Estos han sido todos los avisos y noticias por hoy. Bien, gracias Camila por la noticia y aviso. Hay que dar la fecha importante porque este año empieza a funcionar en otra modalidad, que es la prueba, ¿cierto?, de transición universitaria. Así que ahí me imagino que es importante transmitir esta información y preparar harto a los chicos en un periodo de tiempo muy cortísimo. Así que harto ánimo y harta energía, porque de vuelta de pandemia hemos visto de que han costado algunas cosas ya y era lo más normal, ¿cierto?, después de estar 2 años en casa. Bueno, quiero partir esta conversación preguntándoles y aclarando a la gente que el día de hoy vamos a tener una temática súper importante, interesante, con respecto a lo que se trata la educación rural. Ya aquí tenemos ambas directoras que han vivido este trabajo y quisiera preguntarles, desde su historia personal como directora, ¿cierto?, de su establecimiento, ¿cómo es enseñar en un contexto rural y cómo esta experiencia aporta finalmente a la formación de un docente? Imagino que el aprendizaje ha sido bastante, a lo mejor un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en las ciudades. Si nos pueden compartir esa experiencia. Comenzamos con Paula. La verdad, Luis, es que trabajar en una escuela rural es como volver a la matriz de la educación. Yo formo parte de una comunidad educativa pequeña. En mi establecimiento son 45 estudiantes, cursos combinados, y ese ya es un desafío tremendamente importante para cualquier docente que quiera trabajar en educación rural. Porque, a diferencia de lo que se cree, el docente que va a trabajar educación rural tiene que manejar el currículum al revés y al derecho, porque se encuentra en nuestro caso con 3 cursos en una misma sala que tenemos que ver la progresión de los objetivos de aprendizaje para que todos aprendan al mismo nivel. Siento yo que es un desafío tremendamente importante para cualquier docente, es tremendamente enriquecedor también para uno, porque te pone frente, como te decía al principio, al frente. Creo que se cortó el micrófono. Perdón, entró una llamada. Entonces, eso, es un desafío lindísimo. Yo creo, fíjate, que todos los estudiantes universitarios deberían vivir la experiencia de la educación rural. Porque nos encontramos con el profesor que trabaja en el campo, no solamente es profesor, es un profesional integral, que más adelante lo conversaremos también con mayor detalle.
Sí, sin duda. Yo creo que, bueno, no es tan solo por el contexto, sino también por el tipo de no quiero decir que tenemos una cultura muy diferente en Chile, pero es así también. Ya a nivel social hemos avanzado de distintas formas y en la zona rural creo que se debe dar también otro ambiente, otra modalidad de trabajo, son otras las necesidades también muchas veces de los estudiantes. Y eso le da un poquito más de sabor a la pega del profesor, así que bien, Yo profesora creo que Paola, que no, recomiendo. no hay que tener miedo de hablar que son culturas diferentes, porque la cultura es la forma de vivir de un pueblo. Y en este caso tienes toda la razón. Nos enfrentamos a una cultura absolutamente distinta de la urbana. Entonces, le da un sabor especial a la vida. Sí. Sin duda, por eso me gustó esa palabra. Es un desafío, pero no en la forma negativa. Es un desafío para un docente el tener que vivir esta realidad para poder, ¿cierto?, enfrentarla. ¿Ya? Ahora me gustaría escuchar a la profesora Carolina, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo le ha servido para su formación? Hola Luis, bueno, mi experiencia igual llevo hartos años trabajando en lo que es la educación rural, 19 años, este año voy a cumplir 20, y como directora igual son 9 años, de lo cual siempre han sido en contexto rural, tanto como docente o liderando la parte en escuelas más pequeñas, bueno, partiendo por 140 niños, después ya un poquito más, 180 y ahora ya son 570 casi. 570 alumnos en un liceo en un contexto con alto índice de vulnerabilidad, con un porcentaje casi 80% de alumnos prioritarios. Estamos hablando que los alumnos prioritarios son los más vulnerables, de entre los quintiles más bajos de la parte social, y eso hace que claramente existen diferencias en la parte rural y urbana, y yo creo que de la parte como docentes, cómo afecta y cómo tú tienes que contextualizarlo. O sea, si tú no te colocas los pantalones o las camisetas, como se dice, que vas a trabajar en un contexto rural, es difícil que puedas enseñar. Yo creo que cuando tú partes, tienes que saber primero con quién vas a trabajar, saber la competencia del alumno, que es una de las cosas que es verdad es difícil. O sea, cuando hablamos de competencia, lo que realmente sabe el niño, cómo viene, dónde está. Aquí no es solamente, bueno, yo creo que la parte urbana también, pero pasa a ser quizás más individualizado por la cantidad de alumnos que se trabajan. Muchas veces dentro de un curso el alumno pasa a ser un número. En cambio, la parte rural tienden a ser los grupos más pequeños, pasa a ser una enseñanza más individualizada, de lo que yo he aprendido con los años. Pero sí, acá en Santa Fe de manera específica, en los grupos cursos nosotros tenemos de 45 niños por sala. Igual son grupos grandes, números grandes, pero eso no quiere decir que uno pierda el foco de que el alumno tiene un sello educativo, tiene un contexto educativo, tiene una enseñanza educativa, sí, quizás a veces un poco más baja que el resto, pero no tampoco tú tienes que hacer la diferencia. Es una de las cosas que yo creo que hemos conversado con los colegas y que siempre cuando entro a trabajar en un equipo de trabajo, liderando como directora, es que no existan diferencias. No tienen por qué existir diferencias de que porque tú eres profesora rural o porque tú eres directora rural a una educación urbana. Todo lo contrario, o sea, tenemos que tratar de llegar a lo mismo porque el fin es el mismo. La educación es generar movilidad, movilidad social, y esa movilidad social sobre todo en la educación rural. Si esa movilidad ¿cómo se genera? A través de la educación. Y es una de las cosas que yo, está dentro de mis convicciones, de mis equipos de trabajo, y es lo mismo que yo le digo a mis colegas. Si nosotros tenemos esa convicción de enseñar y esa convicción clara de que todos pueden, indistintamente las capacidades y el contexto, claramente lo vaya a poder hacer. Sí, va todo en la vocación. Ya, y creo que para estar ahí hay que tener bien claro finalmente lo que se trata y en qué consiste ser profesor. Ya es un trabajo que yo creo que la profesora Paola más adelante nos va a explicar, un trabajo integral, como había dicho. Y bueno, en base a esto también, y en base al liderazgo y cierto, ustedes hacen de cabecilla en su establecimiento, imagino que son muchos los desafíos a los que se exponen, a los retos que se exponen ustedes, ya a veces que salen fuera de lo que propone el marco curricular, por así decirlo, ya detalles, atenciones, trabajo con las comunidades. ¿Cómo enfrentan estos retos que a veces aparecen en la educación rural? Wow. A ver,
Tienes razón, son múltiples los retos diarios en educación en general, pero en la parte rural es más intenso, porque el profesor rural, en este caso el directivo o profesor encargado, como se llama a mi cargo, porque yo no soy directora, digamos, para la firma, pero mi cargo es profesora encargada porque yo también estoy en aula. El trabajo con la familia yo creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos. La familia por la cultura que hablábamos al inicio, integrar a la familia, familias que muchas veces, aunque no lo creamos todavía, son familias analfabetas. Situación que se da menos en la ciudad. Yo tengo la experiencia de haber trabajado 10 años de mi carrera en ciudad. Se da acá en la ciudad, pero en el campo la verdad es que es mucho. Entonces, el reto de educar a los niños, sí, muchas veces el apoyo de la familia. Integrar a la familia en otro tipo de actividades es un reto súper grande que tenemos, que ellos se sientan partícipes, que no se sientan disminuidos, que quieran participar y que quieran también potenciar a sus chicos. Porque como Carolina decía, los niños vienen con... Yo creo que ellos son una caja de sorpresa. Yo no creo que tengan menos conocimiento que los niños de ciudad. Sí tienen una experiencia de vida diferente. Por lo tanto, como Carolina muy bien decía, hay que saber a quién se está educando. Aquí no nos sirve un diagnóstico general, sino que nos sirve un diagnóstico individual, porque tenemos que llegar a la historia del niño, o sea, tenemos que partir desde lo que él sabe, desde que a lo mejor maneja dinero porque sus papás venden verdura, o a lo mejor conoce el manejo de la tierra mejor que nadie, mejor que ninguno de nosotros. Entonces desde ahí, desde su experiencia, tenemos que ir sacando para lograr enganchar el resto de los aprendizajes curriculares. Incorporar a la comunidad, la familia, y lo más importante es que ellos quieran seguir educándose. Como te comentaba, mi escuela es una escuela pequeña, y motivar a que los apoderados sigan enviando a sus niños a educación media, eso es importante, porque muchos de ellos todavía piensan que el niño llegue a octavo básico y con eso es suficiente, porque como ellos tienen segundo o cuarto básico, un hijo con octavo básico es genial. Y mostrarles que el mundo sigue. Eso es un desafío tremendamente importante, que no se les corten las alas. Y como Carolina decía, o sea, la educación rural no debe tener pero ni una diferencia con la educación urbana. Los niños son niños igual y merecen lo mejor de lo mejor. Y para eso estamos. Qué bonito, qué bien aclarar eso. La profesora Carolina, ¿qué opina al respecto? ¿Cuáles son los desafíos a los que más se enfrentan? Los desafíos primero el día de hoy es tratar de nivelar todo lo que dejó la pandemia, partiendo por eso. Yo creo que hay un desfase enorme en lo que es aprendizaje. Yo creo que ahí tenéis que olvidarte un poco el currículum. La verdad es que yo no soy muy amiga de decir trabajemos como los caballos, que vamos adelante y sigamos y avancemos. Creo que el éxito está en, si tienes que retroceder, volvamos. Y si tienes que volver a retroceder, hay que volver a retroceder. El currículum va a estar, si al final cuando se genera aprendizaje es cuando el alumno logra entender. Si, indistintamente el alumno puede estar en quinto básico, pero si no sabe leer, no saca nada con seguir enseñando de sexto, séptimo y octavo. Por eso yo no soy amiga de poder trabajar a la mano, como dice, en este sentido que vamos, el currículum se avanza, se aprende porque es lo que tenemos, que es lo que nos pide el Estado. Yo creo que a veces muchas cosas, por eso existe la palabra que tiene que existir un aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo, si tú lo puedes dar adaptando el currículum en el contexto que tú estés, lo vas a dar y vas a tener éxito. Nosotros de manera súper personal tuvimos éxito cuando yo trabajé en la escuela de Pate Gallina. Bueno, ahí estuve 4 años y medio, una escuela rural. Yo creo que de los 3 pasos que he tenido de la ruralidad, la más rural fue la Capilla en esos años, que con 140 alumnos, la verdad es que ahí tú ves realidades, como dice Paola, o sea, el alumno tiene, ¿cuál es la percepción del apoderado del alumno? Llegar hasta octavo básico y con eso yo me quedo ahí. Pasar de la transición de un establecimiento que quizás está un poco más cerca de la ciudad, pero que igual es rural, ya la expectativa del apoderado no es la misma.
Y sobre todo, por ejemplo, acá en Santa Fe, yo tengo soy rural, pero la mentalidad del apoderado, la mentalidad del alumno es una mentalidad muy citadina, en el sentido de decir que tienen muy alta expectativa de sus hijos. Entonces ahí eso va generando que el alumno realmente quiere o que el apoderado realmente interesa. Es gente esforzada, quizá muy esforzada y que llega con lo que puede, con lo que tiene, pero siempre está el pensar de que yo quiero que mi hijo sea más que yo. Yo creo que uno de los retos de nosotros como docentes es, en este caso, es tratar de generar esos vacíos que estuvieron por 2 años, esos vacíos que están y que van a estar quizás por mucho tiempo. Y no solamente un vacío en la parte pedagógica, sino también la parte psicológica, emocional, el adaptarse, el encontrarse. Y yo creo que ahí vamos a tener harto trabajo y por eso yo creo que, no sé si para todos, como se decía en todas las redes sociales, marzo fueron de 75 días, yo creo que para nosotros fueron 100, horrible. Y muy cansados por lo mismo, porque para nosotros también fue adaptarnos a una metodología de trabajo, no de las 8 de la mañana hasta las 2, sino que ahora de las 8 hasta las 5. Quizás en el caso mío, con 570 alumnos, igual ha sido como súper agobiante, pero no es malo tampoco, pero sí es un proceso en el cual el reto de nosotros es no, ojalá llegar vivo de aquí a diciembre, pero sí teniendo los espacios, nosotros sí trabajamos como liceo harto lo que es la parte de convivencia, el trabajo en equipo, y también darle su tiempo, o sea, valorar el rol docente, yo creo que eso es muy importante, y darle independencia, yo creo que en ese sentido, si tú no le das la independencia, que el colega trabaje lo que él sabe, es profesional, si uno indistintamente es director, claro, estudia para eso, pero también fuiste profe. Y no olvidarse que alguna vez uno también estuvo ahí, y en este caso nosotros obviamente existen directrices como liceo, obviamente. Somos un liceo grande, con 2 inspectores generales, un equipo de convivencia bien conformado, UTP, y existe un trabajo por coordinaciones, o sea, nosotros trabajamos primer ciclo, segundo ciclo, enseñanza media, enseñanza básica, es un organigrama bastante grande, pero eso hace que hemos podido en estos 3 años, desde que yo estoy ahí, poder conformar un equipo bien estructurado, bien trabajado, bien consolidado, de a poco, y no olvidando que el fin último es de que tenemos que todos seguir la misma línea, o sea, eh, no existen diferencias. Para mí, de manera súper personal, nunca he tenido diferencia ni porque he trabajado con los más vulnerables a los más que han sido un poquito más altos, como se dice. Y yo creo que lo mismo, si llegáis a la ciudad a trabajar el día de mañana, va a ser lo mismo. Yo creo que en la ciudad te vas a encontrar con más problemas que en la parte rural. Sí, tú ves ahora, por ejemplo, los índices de violencia, todo lo que está pasando. Nosotros, entre comillas, siempre he dicho, el profe rural trabaja una taza de leche, muchas veces. Porque es distinto, es un niño distinto, es un niño más sano, hay hartas cosas ahí que van de la mano. Pero ese es el reto, yo creo, tratar de sobrevivir. Claro, y me imagino... Luis, yo quisiera agregar un detalle a lo que Carolina ha dicho, que tiene absolutamente toda la razón. Otro desafío dentro del liderazgo durante este año es mantener la moral de los colegas arriba, porque nos estamos enfrentando precisamente a este desnivel en cuanto a los conocimientos, y los colegas se sienten tremendamente frustrados, terminan el día reventados y muy frustrados porque no logran lo que estaban acostumbrados a lograr. Entonces, volver a este concepto de decir, volvamos a la calma. Son niños que hace 2 años que no estaban en un establecimiento educacional, que muchos de ellos, todo lo que aprendieron en realidad no lo aprendieron porque fueron los papás los que contestaron sus guías, etc. Bajemos los niveles, las expectativas que tenemos y volvamos a la calma y empecemos de cero. Entonces, ese es un desafío dentro del liderazgo en este minuto, mantener la moral en alto de nuestros colegas. Sí, sin duda, y claramente lo vimos ya estos 2 años de pandemia, y lo mencionaron las dos en algún momento. Esto fue el vaso que se quebró, o sea, si en la ciudad fue que el sistema, no, o sea, en los colegios no pudieron con el sistema, ya, me imagino en la zona rural. Son mucho más los retos a los que se ponen. Ahora me gustaría preguntarle a ambas, con respecto a esto, y que se desahoguen un poco también, me imagino que tienen muchas cosas que decir. ¿Qué nos falta como sociedad para colocarle a alguien la responsabilidad al Estado? No sé, ¿qué falta por cumplir con la educación rural para su mejora?
porque me imagino que ustedes sueñan con otra educación rural, a lo mejor. Me gustaría que lo plasmaran acá y se lo plasmaran a toda la audiencia. Paola, comenzamos contigo. Compleja tu pregunta, porque en el fondo debería ser que falta en relación a la educación en general. Pero si nos vamos a la educación rural, yo creo que falta creer que el niño del campo tiene exactamente los mismos derechos que el niño de la ciudad. Por lo tanto, la inversión de los recursos debiera ser similares características. No se puede, en el caso de mi establecimiento, porque son pocos niños. Entonces, yo agradezco, fíjate que nuestro sostenedor se las ha jugado por las escuelas rurales, porque él no ha cerrado ninguna escuela rural de nuestra comuna. Hay escuelas rurales que tienen 9 estudiantes, en donde hay 2 profesores, más un profesor diferencial. Son 3 profesionales que hay que cancelar sueldo, más el asistente, el auxiliar. Entonces, muchas escuelas rurales no se sustentan. Nuestro sostenedor ha creído en esto y se mantienen como siempre. Pero yo creo que como sociedad nos hace falta creer que las escuelas rurales tienen los mismos derechos y que los niños en general tienen los mismos derechos. Creo que hay que modificar el currículum. Si yo fuese ministra de la Educación, creo que modificaría el currículum y lo traería. Carolina hablaba de los aprendizajes significativos. Bueno, esa es responsabilidad de nosotros, somos profesionales, somos libres, pero nuestro currículum es muy extenso en general. Ahora estamos trabajando con objetivos priorizados, entonces yo me pregunto, de los 36 objetivos de aprendizaje, por ejemplo, que hay en lenguaje, en este minuto estamos trabajando con 6 o 7. ¿Y qué pasaba con los otros 29? ¿Eran tan necesarios quizá? Entonces, yo creo que hay que aterrizar un poco más la educación. Nos reflejamos mucho en Finlandia, pero y alguna vez se ha hecho el paralelo entre el currículum nuestro y el de Finlandia. Entonces yo me pregunto frente a eso, ¿se habrán sentado alguna vez nuestras autoridades a revisar esto? A aterrizar el currículum a la realidad de nuestros niños. ¿Qué queremos? En primer lugar, ¿qué queremos lograr en nuestros niños? Con este currículum tan extenso que tenemos, ¿estamos logrando aquello que se quería? Es mi pregunta. Yo no sé si la persona o los equipos que crearon este tremendo currículum se han sentado a ver si era, porque yo me imagino que había un objetivo, mejorar la educación. Yo creo en la buena intención de los seres humanos, pero ¿realmente mejoramos? ¿Realmente nuestros jóvenes que partieron con este cambio curricular aprendieron más? ¿Realmente nuestros niños están aprendiendo más? No lo sé, yo dejo la pregunta ahí, dejo la pelota dando bote, como para hacer un análisis de aquello. Wow, sí, son excelentes interrogantes y yo creo que un buen análisis, porque finalmente eso es lo que se está intentando. Yo siempre, y es una opinión muy personal, se le está exigiendo mucho al mundo docente la mejora en la calidad, ¿cierto?, de los docentes, pero no estamos mirando lo básico, que es el sistema educacional, ¿ya? Y creo que ahí hay una arista importante a analizar, ¿ya? Veamos desde atrás las cosas y contextualicemos también, estamos pidiendo mucha contextualización, pero el sistema finalmente está súper desparejo con las necesidades de los estudiantes. Carolina, ¿cuál es tu opinión al respecto? Es que en ese caso a ver, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que no deben existir diferencias, porque no hay diferencia entre, yo sé que es distinto, a ver, mi hija estudia en un colegio de la ciudad y obviamente ella está en primero medio y le están enseñando quizá en este minuto aprendizaje de octavo, porque igual tienen un desfase y existió ya. Siempre me acuerdo en su minuto que yo me tenía que conseguir los cuadernos de ella, de cuarto básico, para poder pasar a los cursos, en este caso de sexto, porque existe una diferencia de currículum, claramente, pero quizás hacer un currículum distinto yo creo que no. Quizás que exista la flexibilidad curricular, que cada establecimiento pueda tener esa independencia en poder generarla. O sea, no, porque tú vienes acá, por ejemplo, la mentalidad, como te comentaba antes, de los colegios particulares o de la ciudad,
todos tienen y trabajan derecho con un currículum establecido. Si tienes 36 objetivos al año, trabajar los 36 objetivos al año, pero igual tienes que pensar que un currículum es flexible. De hecho, eso dice los decretos, el decreto de evaluación también te da a conocer que tú tienes que generar esa flexibilidad curricular y el docente puede hacerla. Yo creo que falta acá, faltan políticas públicas. ¿En qué sentido? De que quizás el docente tenga mayor autonomía en poder trabajar su currículum. Yo creo que eso puede ser un trabajo. Por ejemplo, lo otro es la evaluación. Nosotros estamos en mano con un decreto 67 del año, ¿de qué año estamos trabajando con el mismo decreto? Y eso hace también que sigamos trabajando, solo actualizamos algunas cosas o seguimos al año siguiente. No sé, ¿cómo se ve, por ejemplo, la evaluación diferenciada dentro de los establecimientos? La evaluación diferenciada solo se genera por los alumnos PIE. Pero ¿qué pasa con los otros alumnos que no son PIE? ¿Por qué no pueden generarse una evaluación diferenciada? Porque no lo es. Porque ahí existe, en este caso, no hay inclusión. Lamentablemente hablamos de inclusión, pero al momento de incluir no la existe. Yo creo que si tú me preguntas en el ámbito de recursos, los establecimientos, como nunca, recibimos los aportes del Estado que son necesarios y son buenos. Si tú hablas, por ejemplo, de una matrícula de 560 alumnos, 570, o de 10 alumnos, 6 alumnos son prioritarios. Estamos hablando que esos 6 alumnos reciben una subvención escolar preferencial, que es para eso, que es para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, y uno tiene que trabajar planes de mejoramiento para eso, potenciarlos, trabajarlos, para que exista igualdad de oportunidades. ¿Y cuál es la igualdad de oportunidades? Lo mismo que tú puedes entregar en la ciudad y en el campo. En el campo donde tú tienes más alumnos prioritarios, más que en la ciudad. Entonces, en ese sentido yo discrepo, porque sí, yo creo que nosotros tenemos todos los recursos para poder hacerlo. Ahora sí, que tú sepas administrar bien los recursos es distinto. Yo sí, en este caso considero que si tienes que entregarle buzo a todos, entreguémosle buzo a todos. Si tienen que tener lista de útiles, entreguémosle a todos y listas de útiles. O sea, el profesor que si quiere trabajar, ¿por qué tiene que comprarse el cuaderno? ¿Por qué tiene que comprarse los lápices? Entrégale todas las herramientas para que se genere un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero yo creo que va en la mentalidad de que en este minuto, yo sí, obviamente hay otras cosas que digo que el Estado está actuando mal, pero sí nos ha entregado muchas herramientas para que en este caso nosotros podamos trabajarlas. Quizá yo también, por ejemplo, discrepo mucho en el sentido de la entrega de los recursos, que ya somos parte de dependencia municipal. Y existe mucha burocracia, quizá en la adquisición, en las compras y todo. Pero supuestamente el día de mañana pasamos a hacer servicios locales, y pasar servicios locales tendríamos una administración delegada, que los directores tendríamos más dependencia en poder trabajar, en poder adquirir, y eso debería ser quizás más rápido. O sea, si tú me preguntas, un establecimiento como el mío recibe casi 370 millones de pesos en la subvención escolar preferencial. Entonces igual es harta plata, igual es buena, y que tú puedes trabajar. Es verdad que la Paola con 45 alumnos, quizás los 45 son prioritarios, recibiría ¿cuánto? 1 millón al año. ¿Qué haces con 1 millón al año? Es súper poco. Ahí está quizá la diferencia. Pero de que llega el recurso, llega, y puedes lograr muchas cosas. Ahora de que es poco, sí es poco, pero se logra. Yo lo he logrado. Como dice, Estoy de acuerdo con Carolina en el sentido de que el Estado nos ha entregado recursos para el trabajo en cuanto a lo pedagógico y eso, pero por ejemplo, infraestructura, es muy distinta la infraestructura de un establecimiento urbano a uno rural pequeño. Detalle, nuestros niños para pasar, el kinder para pasar desde su sala al comedor, en invierno tienen que pasar con paraguas. Un detalle. es que Y esas son eso, realidades. Yo igual discrepo ahí contigo, Paola. O sea, si tú me preguntas, yo he trabajado en chozas, y las chozas, si tú le generas un buen ambiente de aprendizaje, lo vayas a generar y lo vayas a hacer. Nosotros tenemos 3 pabellones. El pabellón, podemos decir clase A, B o C, pero la clase A, B o C son todos iguales porque le generáis un color lindo, le tratáis de, no sé, pues para que crucen y que no se moje, le colocáis una carpita, buscáis las instancias. Nosotros en ese sentido yo creo que es verdad, en la parte de infraestructura estamos al debe con muchas cosas de lo que tiene que ver en relación a la parte urbana, pero lamentablemente ahí es donde quizás el Estado es verdad, pues tiene que colocarse la mano en el bolsillo y decir, ya, vamos, para poder generar un reconocimiento oficial, porque para poder en este caso estar reconocido oficialmente por el Estado, tenemos que mantener una infraestructura, un espacio, como dice el Estado. Y yo creo que si hablamos de Los Ángeles o Concepción, Cabrera, no sé cómo será, yo creo que quizás el 70% de los establecimientos tienen un reconocimiento oficial porque no cumplen con las normas.
Pero ahora, como se va a hacer los traspasos de educación, nadie se quiere hacer cargo y decir, ya, vamos a organizar esto, lo vamos a hacer, porque es un rol del sostenedor. Ni siquiera con estas lucas que llegan nosotros podemos hacer arreglos de infraestructura, no se puede nada. Pero sí, bueno, va mejorando a poquito como te las podía arreglar nomás. Pero sí, yo creo que a veces ese espacio feo que puede estar, tú lo puedes armar en un espacio muy lindo con cosas muy simples. Yo creo que ya no existen espacios feos en educación, ¿no? No, por eso, si al final en colores, antiguamente, ¿cómo eran los establecimientos? Horrible. Hospitales, Sí. hospitales, eran puros hospitales. Ahora nuestras Yo creo que escuelas todavía cuentan. existen, ¿ah? Todavía existen hospitales. Yo creo que es súper deprimente que existan todavía. Yo en este caso, la verdad que no comparto para nada eso. Y yo creo que lo primero que uno tiene que tener como es la imagen. La imagen es lo más importante para que el alumno llegue. Y por eso existe también el acercamiento, la matrícula que te pueda llegar, vas aumentando de esa manera. Todo entra por los ojos, como se dice. Exacto. Bueno, son muchas las aristas que se ponen a analizar y me imagino que, bueno, cada una opina desde su realidad, ya que eso es fundamental. Y lo otro de que en pro siempre de lo que uno ve también en los estudiantes, me imagino que sus análisis son en base a lo que ustedes creen que falta en sus estudiantes para poder, ¿cierto?, mejorar este proceso. Ahora, quisiera preguntarle a ustedes en estos 2 años, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se la arreglaron ya en estos 2 años de pandemia para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles fueron las ideas? ¿Cómo trabajaron con sus docentes? Profesora Carolina. Mira, ahí, bueno, también yo creo que existe una brecha entre las políticas cuando se generaron y se generaron las orientaciones de cómo trabajar en pandemia, fueron para todos de la misma manera. Y lamentablemente no todos podíamos trabajar de la misma manera. En el caso personal, nosotros tuvimos que trabajar de 3 formas en línea. La verdad que fue un fiasco porque tenemos casi el 60% de alumnos que no se conectaba porque no tenía acceso, porque no había cobertura. Imagínate, muchas veces uno pierde la cobertura aquí en la ciudad, como es en el campo. Y ahí ya tenemos una brecha de la cual decía el ministerio, no, hagamos clases en línea. Pero ¿cómo vamos a hacer clases en línea? Es imposible para nosotros. De lo cual existió una gran cantidad de alumnos que muchas veces no pudieron ni siquiera... ¿Qué hacías tú entregando una guía? ¿Dónde estaba la retroalimentación? Yo creo que eso fue una de las fallas más grandes que nosotros hacemos como docentes y conversar. O sea, la pérdida más grande que existió en estos años fue la retroalimentación, porque no existió. ¿Cómo hacías una retroalimentación a través de una guía de aprendizaje, siendo que no veías al alumno? Yo creo que por eso también están los 2 años de diferencia que tenemos, quizás, en los cursos que tenemos más. Pero obviamente eso, la falta ahí es donde quizás puedo concordar con Paola, de decir, ¿sabes que podría haberse generado una política, un instructivo, una orientación distinta en lo urbano y en lo rural? No tan generalizado, es decir, es en línea o es acá, presencial, ¿no? Nosotros sí, yo abogaba mucho por la presencialidad, ojalá fueran todos, porque de verdad que existió mucho de todo, mucha violencia intrafamiliar, mucho niño que no comía, muchos niveles de desnutrición, también obesidad, etcétera. O sea, no es solamente una falla a nivel académico, sino generalizada, y eso lo estamos viendo el día de hoy. Paola, ¿cómo lo En hicieron? el caso, mira, en el caso nuestro fue diferente a la experiencia de Carolina. Nosotros nos organizamos y trabajamos en 3 modalidades. Trabajamos online, utilizamos el sistema de la carpeta viajera y visitas domiciliarias. Cuando te hablaba delante del profesor que tiene que ser un profesional integral en la ruralidad, me refería a eso. O sea, el profesor no solamente es el que está en el aula, es un profesor más de terreno, sobre todo en las escuelas rurales pequeñas. Fíjate que nosotros gratamente estamos viendo, se me fue el término, estamos viendo... Estamos en la educación integral, profesor integral. Nosotros como establecimiento estamos viendo frutos, ahí está, se me había ido la palabra, estamos viendo frutos de nuestro trabajo. Este año hemos recibido estudiantes que van desde Los Ángeles al campo, porque vivían en el sector y se integraron a la escuela rural. Y la diferencia en cuanto a lo que aprendieron nuestros niños del año pasado y del año antepasado, a los niños que vienen recién integrándose al establecimiento, es muy importante en favor de nuestros niños. Entonces el trabajo que se hizo fue
tan acucioso y tan personalizado. Bueno, lo podemos hacer porque es un establecimiento pequeño. Me imagino que con 500 niños es imposible llegar a las 500 familias, a los 500 hogares. En el caso nuestro, 40, en ese tiempo eran 32 niños, llegamos a las 32 familias. No te puedo decir que tuvimos éxito con las 32 familias porque hubo un par que nos dijeron, ¿sabe qué, profesora? No queremos que usted venga a la casa, no queremos que venga a enseñarle a nuestro niño acá porque no nos incomoda su presencia acá, pero muchos otros en que sí estaban felices de recibirlo. Mi equipo de trabajo, mis colegas, son colegas tremendamente comprometidos. Eso yo lo valoro y me siento tremendamente orgullosa de pertenecer al equipo al que pertenezco. Y fíjate que fue sin tener que decir, colegas, ¿saben qué? Vamos, yo no dije, esto salió de todos y de todas. Otra cosa importante fue que en agosto del año pasado, las colegas ya querían volver y abrimos nuestras puertas. Abrimos y empezaron a llegar nuestros niños de a poco y tuvimos al final asistencia completa. A finales de agosto ya teníamos toda la escuela trabajando, entonces eso también fue muy positivo. Eso fue nuestra experiencia pandemia, una experiencia enriquecedora y fue un trabajo bastante, trabajo en equipo, un buen trabajo. Sí, yo creo que eso es el mayor salvavidas, es cuando un director o una directora conforma un cuerpo educativo unido, colaborativo, en estas situaciones emergentes se pueden hacer cosas. Así que qué bueno que se continuó, sobre todo porque uno piensa, y uno lo vivió acá en la zona urbana, fue difícil, me imagino en la zona rural, ¿ya? Pueden haber muchas ganas, pero como bien dice Paola, a veces en las casas es distinta la situación, ya que otra alfabetización que existe también en la zona rural. Entonces, hacer comprender toda esa arista, me imagino que debe ser un gran desafío. Bueno, ahora vamos a detenernos un poco. Agradecemos desde ya la experiencia de Carolina y Paola y vamos a detenernos a ver las redes sociales. Es por eso que quiero invitar acá a Valeria Garcés a que se una, ella está apareciendo en pantalla para que nos comente sobre nuestras redes de Yo Elegí Educar. Muchas gracias, Luis. Agradecerle a las invitadas de esta semana y que nos traen esta importante temática que muchas veces no es visibilizada por todos, o como ellas mismas dicen, las personas que se encuentran en la ciudad muchas veces no conocen las distintas realidades que tienen estas escuelas rurales. Y esta semana yo soy la encargada de invitar a toda nuestra comunidad a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Ya pueden ver en pantalla que tenemos 4 tipos de redes sociales. La primera de estas es nuestro Instagram de Yo Elegí Educar. Nos encuentran con el @yoelegí.educar. Aquí encuentran las publicaciones, los afiches de programa. Por lo general, siempre que tenemos avisos rápidos, los compartimos tanto por las historias de Instagram como de Facebook. A través de también, por aquí nos pueden contactar directamente si necesitan, por ejemplo, los avisos laborales, si las diferentes escuelas o colegios necesitan profesores. Nosotros estamos súper dispuestos a compartir los requerimientos de cada uno de los establecimientos y de ayudar también a nuestra comunidad de docentes. Luego tenemos si no me equivoco, el Facebook, que también nos encuentran en el fanpage de yoelegí.educar, que es el mismo por el cual se transmite semana a semana desde esta nueva temporada nuestro programa. Aquí encuentran la misma información que en Instagram, solamente que nosotros tenemos diferentes plataformas para diferentes tipos de seguidor. Y por aquí también nos pueden contactar, compartir, hacernos preguntas, o si es que nos quieren que le demos algún aviso, compartir algún proyecto, también siempre estamos dispuestos. En el canal de YouTube de Yo Elegí Educar, encuentran los capítulos que quedan grabados semana a semana. Aquí pueden volver a vivir los distintos momentos, ya sea de esta temporada o de las otras temporadas anteriores. Y finalmente tenemos el Twitter de Yo Elegí Educar. Aquí también nos encuentran como Yo Elegí Educar. Y se comparte el mismo tipo de información. También nos pueden contactar por este medio, pueden tuitearnos. Nosotros siempre pedimos que
nos etiqueten, nos manden cosas y nos hagan que lleguemos día a día a más personas. Y antes de despedirnos y dejarnos con estos últimos minutos del programa y con esta tremenda conversación, quiero leer los comentarios que llegaron a nuestras redes sociales, donde tenemos que Paola Naya dice saludos para las invitadas y para el equipo Yo Elegí Educar. Paula Burto, muy buenas tardes, saludos por un excelente programa y por la continuidad que ha tenido. Y Salvador Alejandro nos manda saludos. Así que invitamos a toda nuestra comunidad que nos siga, que nos comparta y que lleguemos, ya sea a través de las redes sociales o de boca en boca, a más lugares. Muchas gracias, Luis. Gracias, Valeria. Y bueno, ya finalizando el programa, no nos podemos ir sin preguntarle a nuestra invitada, ya nos vamos a pasar al terreno más personal, más... Ahí me quedó pareciendo el micrófono abierto. Ahí sí. Bueno, más personal a nuestra invitada, pues queremos saber un poquito en qué momento de su vida se les pasó por su cabeza decidir educar, elegir educar. ¿Ya? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Cómo fue ese minuto de su vida para decidir dedicarse a esto tan bonito? Profesora Carolina. Que si me preguntáis, fue como en esos años, era la opción que tenías en Los Ángeles, o sea, no era mucho no sé, el año 90, y ya ni me acuerdo. ¿Estudias educación o estudias en ese tiempo? Si no entrabas a la Universidad de Concepción y no quedabas en el puntaje que obtenías, tenías que optar por dos opciones: Instituto Profesional Los Ángeles o el instituto, me parece que se llama Administración, donde estaba el Santo Tomás. Y ahí obviamente tú te pones a pensar, o sea, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres. Y en ese minuto yo me acuerdo que me dijeron, o sea, ¿qué quieres? Pero dije, ya, educación diferencial. Pero sí después, cuando le encontré sentido a lo que yo había estudiado, y también en la parte de liderazgo, era porque igual mi formación, en este caso de años atrás, tuve una formación jupachina, una formación de la cual igual eso te ayuda al trabajo con niños, al trabajo de liderazgo, trabajo en equipo, y ahí tú vas aprendiendo porque tú ahí te van enseñando. Tú aprendes y al mismo tiempo enseñas. Y eso es como que tomas ese rol de enseñar, que cuando ahí dice, ay, ¿por qué elegí educar? Claro, porque tenía una pequeña formación que en algún minuto se entregó de manera inconsciente, y después con los años tú dices, ah, acá está el lado donde yo tengo ese liderazgo, porque todos en educación, indistintamente seas director o no, tienes que tener un liderazgo con tu grupo curso, con tus apoderados. Tienes que tener eso. Si tú no eres un buen líder dentro de tu grupo curso, difícil también puedes hacerlo con tus apoderados y así sucesivamente. Y yo creo que todos tienen que tener esa autonomía. Y yo creo que por ahí venía esa decisión de elegir educar. Muy bien, muchas gracias Carolina por compartir tu experiencia. ¿Y qué nos puede contar la profesora Paola? Yo creo, Luis, que yo no elegí educar. La educación llegó a mi vida de una manera increíble. Cuando egresé de la enseñanza media, como bien dice Carolina, era lo que quedaba acá en Los Ángeles y yo me negué a eso. Mi papá me decía, estudia educación, hija, no quiero. Y no quería desde mi experiencia de estudiante. Me cargaban los profesores. Encontraba que era el asunto más injusto que había de ser profesor. No me gustaba cómo enseñaban, no me gustaba nada. Yo era súper crítica del sistema educativo en aquella época. Y un día me encontré, cuando empezó la famosa reforma educacional, con Vygotsky y Piaget. Y empecé a leer a Vygotsky y Piaget y le encontré tanto sentido a una educación diferente de la que yo había tenido como estudiante. Y en otra oportunidad, fíjate que tuve la ocasión de ver El Maestro, creo que se llama la película de Cantinflas. Y yo toda la vida sentí que tenía que hacer algo importante en esta sociedad. Y el día en que vi esa película y vi a Cantinflas bajo un árbol, con niños sentados en cajones de manzana, abriéndole los ojos a una experiencia nueva que es el aprendizaje, yo dije, eso es lo que yo quiero. Y ese día recién elegí educar, porque consideré que la educación realmente puede transformar al ser humano. Yo creo que como profesor tú puedes elevar a un ser humano o lo puedes hundir.
O sea, es una misión tan sensible, es como un joyero. Tú tomas la piedra y la pules. Si la pules mucho, la puedes romper. Y si la dejas de pulir, queda como piedra. Entonces, es un trabajo tan fino, y cuando descubrí eso, o sea, el aporte que como ser humano, como individuo, podía hacer a una sociedad futura, ese día yo dije, esto es lo mío. Y me lancé al agua ya adulta, porque no quería. Y estudié ya cerca de los 30 años, y soy inmensamente feliz con lo que hago. Yo creo que si volviera a nacer, volvería a elegir educar, porque estoy dejando huellas. Y eso es bueno para mí como ser humano, o sea, me llena mi alma. Qué bonito. Qué bonita analogía y todo, muy bonita historia. Gracias, profesora Paola. Y bueno, ya con esta vocación implantada en este programa, ya nos vamos llenitos de eso, de lo que queremos, tener profesores entregados, profesores que hagan un trabajo no por cumplir, ¿ya? Sino por hacer crecer a otros. Ese es el objetivo principal. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa, así que quiero pedirle a ambas, bueno, yo no sé si las dos han visto el programa, aquí siempre pillo a los invitados porque a veces no ven el programa. Entonces, quiero que terminemos con una frase que es del programa, en donde Carolina y Paola van a tener que decir lo siguiente. Yo, Carolina, o yo, Paola, elegí educar, ¿y tú te animas? Y eso va a quedar guardadito aquí en una grabación y más adelante ya lo transmitimos a nivel nacional. ¿Ya? Así que voy a comenzar con Paola. Yo, Paola, elegí educar. ¿Y tú? ¿Te animas? Eso. Carolina. Yo, Carolina, elegí educar. ¿Y tú te animas? Eso. Muchísimas gracias a las dos. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Luis. Te pasaste. Gracias, Gracias Pau. por la invitación. Carito, un gusto. Igualmente. Y lo mejor, y que viva la educación rural. Eso es lo que queremos marcar hoy día como sello acá. Muchas gracias a todas. Feliz día para todos el día de la los educación colegas que rural. trabajamos en educación rural. Hoy es el día de la educación rural. Así es. Por eso también hicimos el programa en ese enfoque. Sí. Y qué bueno que lo menciona, porque al principio no sé si lo mencionamos no se mencionó. Creo que el cuerpo educativo y más allá del cuerpo, yo meto a todo, al auxiliar, la tía de la cocina, la tía que camina y se esfuerza y se levanta más temprano de lo que se levanta alguien acá en la ciudad por ir a trabajar allá, vale la pena reconocerlo. Así que un abrazo bien grande, como bien dice la profesora Paola, a todos los que hacen, ¿cierto?, esta educación rural y que colocan siempre un granito más para poder cumplir con lo que queremos, que es, ¿cierto?, hacer que todos saquen su mejor versión. Bien, agradecerles una vez más, agradecerle al equipo también que está aquí con nosotros hasta tarde, son estudiantes, entonces todos tenemos cosas que hacer, pero este programa siempre nos llena de experiencia y de aprendizaje. Así que muchísimas gracias. Los dejo invitados, ya no para el próximo jueves, porque el próximo jueves no vamos a tener programa, es Jueves Santo, así que... Jueves Santo, ¿verdad? Sí, mucha gente sale y así que vamos a dejar libre ese día y ya nos volveríamos a ver de vuelta, ¿cierto?, de Semana Santa. Así que muchísimas gracias a todos y ahí nos igual, que te veo, muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Yo elegí educar.